Paz de Cristo, hermanos. Ocupen su lugar un momento. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, un culto más para su honra y su gloria. El Señor está con nosotros. Hasta aquí nuestro Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Abran por favor su Biblia, hermanos, en Primero de Reyes. Vamos a leer en el libro de Reyes, capítulo 17. Es una parte muy conocida. Primero de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del verso 13 al 16. Es más, vamos a leer hasta el 24. ¿Sí? Primero de Reyes, capítulo 17, del verso 13 al 24. Cuando lo tenga, me lo indica, me lo hace saber con un amén. ¿Lo tiene? Dice así en el nombre de Jesucristo. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y trae, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama, del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamaba a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Puedes sentarse, hermano, alabando el nombre de Jesús. Tiempo de crisis, tiempo de bendición. Tiempo de crisis, tiempo de bendición. Alguien dijo: en tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, tiempo para desarrollar, para crecer. Dice la historia bíblica que el pueblo de Dios se fue en pos de la idolatría. Y por consecuencia del pecado, de la desobediencia, de esta rebelión a Dios, dice la Escritura que los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses. No hubo lluvias, los cielos fueron cerrados. Y cuando se le falla a Dios, cuando se incurre en un pecado, en alguna falta, hay consecuencias. Se abren puertas al enemigo. Dice Proverbios que la maldición nunca llega sin causa. Amén. Entonces, hermanos, la Escritura dice que Acab, este rey, le dijo a Elías, al profeta: ¿eres tú el que está turbando a Israel?
por eso se nos ha venido esta calamidad, esta crisis. No soy yo, respondió Elías, eres tú y todo el pueblo que ha abandonado a Jehová y se han ido en pos de Baal y de Acera. Vive Jehová, Dios de Israel, dice Elías, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuándo se cierran los cielos? Las bendiciones, cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Los cielos se cerraron por la rebelión, por la desobediencia del pueblo. Cuando no hay lluvia, hermanos, obviamente no hay cosechas, no hay alimento, solo hay aridez, hay escasez, pobreza y una terrible hambruna. Esto es precisamente lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y en toda la nación. Había una fuerte crisis, una tremenda crisis, pero en medio, hermanos, de esa crisis, Dios ya sabía lo que haría. Paz de Cristo. Hoy el mundo entero está en crisis. Sin embargo, en las manos de Dios, todo está bajo control. Le podemos brindar un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! La Biblia nos enseña que cada vez que había una crisis, hermano, el pueblo se humillaba y clamaba a Dios. Y la respuesta no se hacía esperar. La esperaban, hermanos, con paciencia. Es decir, el pueblo se humillaba y clamaba y esperaba la respuesta con paciencia. Los cielos se abrían y entonces, amado hermano, llegaba la bendición de Dios. Esto nos enseña que cuando nosotros estemos pasando por crisis, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y clamar a Dios. Entonces, hermano, la respuesta viene a nuestras vidas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? En esta crisis que estaba azotando a toda la nación, Dios le habla a Elías, al profeta de fuego, mejor conocido. Elías, hermanos, era tan sensible a la voz de Dios, que escucha la voz de Dios. Y dice la palabra, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Le dice Dios a Elías, beberás del arroyo, y yo he mandado, yo le he ordenado a los cuervos que te den allí de comer. Paz de Cristo. Era necesario, hermanos, que Elías tuviera fe para poder obedecer y hacer todo lo que Dios le estaba indicando. Amén. ¿Por qué Dios lo estaba enviando al arroyo? ¿Por qué Dios no lo envía a otra parte donde tal vez, amado hermano, había más que comer? Paz de Cristo, más oportunidades. Pero Dios le dice, levántate, Elías, y vete al arroyo de Querit. Pero mira, yo ya le he ordenado a los cuervos que te alimenten. Paz de Cristo. ¿A poco no se requiere fe para esto? Amén. Y entonces, hermanos, Elías hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amados hermanos, cuando hay obediencia, cuando nosotros obedecemos, hay bendición de parte de Dios. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros obedecemos a Dios,
Hay provisión para nuestra familia. Amén. Y dice la escritura que los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Hay muchos comentaristas y dicen, bueno, ¿quiénes serían los cuervos? ¿Serían realmente esas aves? Paz de Cristo. Pero bueno, la palabra dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Yo no sé qué tipo de carne, paz de Cristo. Yo no sé de dónde la agarrarían, pero cuando el Señor manda, gloria a Dios, cuando el Señor trae provisión, bendición, es de lo mejor. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Yo creo que era de la mejor carne, gloria a Dios. Ustedes recordarán, aunque es otro tema, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, empezó a quejarse, empezó a sentir hambre, el Señor les envía maná del cielo, dice el salmista, pan de los ángeles, aleluya. Hojuelas con sabor a miel, alguien alaba el nombre del Señor. Y llegó el pueblo, hermanos, a cansarse de ese alimento, que ya querían carne, y el Señor les dio carne en pleno desierto. Entonces yo creo que los cuervos le llevaban carne a Elías y pan también. Yo siempre he dicho carne y pan, pues me huele a hamburguesa, ¿no? Aleluya. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Dios ya lo había preparado todo. Le había ordenado a los cuervos que estuvieran alimentando a Elías, y lo hicieron por algún tiempo, dice la escritura. Dios, hermanos, no iba a permitir que en esa crisis, que en esa hambruna, Elías muriera. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a seguir bendiciendo? Tal vez algunos de ustedes, nosotros, estemos pasando por alguna necesidad, algún problema, alguna situación un tanto difícil. Pero oiga, mi hermano, si Dios le dio la orden a los cuervos que alimentaran a Elías, Dios lo puede hacer. Tal vez no sean los cuervos los que vengan y te traigan algo, paz de Cristo, pero tal vez Dios abra puertas, ponga los medios para bendecirte. Tal vez Dios ya le dio la orden a alguien, gloria a Dios, y la bendición va a llegar, pero tenemos que creer como Elías lo hizo. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Porque mire, dice la escritura, no te preocupes por lo que has de comer, por lo que has de beber. No te preocupes. Esto no significa que no tenemos que trabajar. Amén. Simplemente que nuestra confianza esté en Dios. No te preocupes por lo que has de comer, lo que has de beber. Si Dios y el Señor alimenta a las aves, ¿cuánto más a sus hijos? Esta es palabra de Dios, son promesas de Jesús. Amén, ¿lo creemos, hermanos? Y dice la escritura, hermanos, que el arroyo de Querit, donde Elías estaba tomando agua, dice que se empezó a secar. Y cuando el arroyo se seca, hermanos, yo puedo creer que Dios ya tiene algo preparado. El Señor, nuestro Dios, que es el mismo Dios, ya había hablado tal vez, hermanos, con una mujer, con la viuda, paz de Cristo, preparando el camino y la bendición. Tal vez nosotros no lo podamos ver, lo que Dios está haciendo a favor de nosotros. Sin embargo, amados hermanos, hay que creerle a Dios, hay que creerle a sus promesas, que son fieles y que son verdaderas. Cuando el arroyo se seca, cuando no hay entradas económicas, cuando estamos pasando, hermanos, por esos momentos difíciles, cuando estamos en crisis, la gloria y el poder se manifiesta. Amén, hermanos. Dice que cuando el arroyo se secó, Dios
le dio la orden a Elías, una orden más. Primero lo saca de donde está y le dice: vete al arroyo de Querit, ahí te voy a alimentar, ahí te voy a sustentar por medio de los cuervos. Paz de Cristo. Pero ya cuando el arroyo se estaba secando, que para eso yo creo que se requiere de semanas, meses, Dios le da la orden. Pasados algunos días, dice la palabra, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces, hermanos, una vez más, Elías obedece, se levanta y se va a Sarepta de Sidón. Me llama la atención que dice que una mujer viuda es la que iba a sustentar a Elías. Al parecer, amados hermanos, era algo en contra de la lógica humana y principalmente a lo que estaba estipulado en la ley. Las viudas tenían que ser atendidas. Lo correcto tal vez para muchos sería que el profeta se valiera por sí mismo, paz de Cristo, o tal vez que lo sustentara alguien pudiente. Sin embargo, Dios le dice: yo le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Elías, amados hermanos, Elías era un hombre de oración. Amén. Elías era un hombre obediente, un hombre de mucha fe. Y cuando llega a la puerta de aquella ciudad de Sarepta, dice que había una mujer viuda que recogía leña. Cuando Elías la vio, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Recordemos que había una sequía, hermanos. Ahora Elías dice: yo creo que esa es la viuda, esa es la mujer de la que Dios me dijo que me va a sustentar. Y cuando la ve aquella mujer que está recogiendo leña, le dice: tráeme por favor un vaso de agua. Paz de Cristo. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Paz de Cristo, hermanos. ¿No se les hace como que era un poquito cargado Elías? Como que si era un poquito cargadito, ¿no se les hace, hermanos? A una viuda, hermanos, una mujer pobre: tráeme agua. Ahí va la mujer y le lleva agua. Ahora tráeme una torta de pan. Paz de Cristo. ¿Qué diría o qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? Paz de Cristo. ¿Se lo hubiera llevado? Tal vez lo mismo que hizo aquella mujer, porque pues ya conocemos el relato. Dios ya, hermanos, la había preparado a ella, a esta mujer. Elías lo sabía perfectamente. Yo he dado la orden, dice Dios, para que una mujer viuda te sustente. No es que Elías estuviera siendo aprovechado, paz de Cristo. La bendición estaba a punto de llegar también a aquella mujer. Amén. La bendición iba a llegar para aquella mujer. Porque mire, mi hermano, lo sabemos, son principios bíblicos, principios espirituales. Cuando nosotros damos, el Señor bendice. ¿Cuántos lo han experimentado? Sí. A veces pasamos por pruebas, a veces pasamos por ciertas crisis, porque nuestra fe es probada. Pero el Señor no nos desampara, el Señor no nos deja, el Señor está con nosotros. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Así que cuando veamos, amados hermanos, a alguien con necesidad, no cerremos la mano. No le neguemos el pan a nadie, aunque a veces muy apenas tengamos. Paz de Cristo. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos o a la familia de la fe. Según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos.
Amén. El dar, hermanos, acarrea bendición. ¿Lo creen? Aleluya. Así es. La respuesta de aquella mujer, hermanos, aquella mujer viuda, la respuesta que le da Elías cuando él le solicita pan, dice la escritura, dice, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que la comamos y luego pues nos vamos a morir, porque es todo lo que tenemos. Aleluya. Aquella mujer era sincera, tal vez en lo que estaba diciendo, era todo lo que tenía. Hay ocasiones, hermanos, donde Dios, repito, el Señor nos prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad, para saber si realmente confiamos en Dios y en sus promesas. Paz de Cristo. Pero Dios, hermanos, desafía la fe de aquella mujer. Dios desafía la fe de aquella mujer. Y Elías le dice, mujer, no tengas miedo, no tengas temor, no vas a morir, porque en esta crisis Dios está con nosotros. No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después vas a hacer para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a menguar, no va a disminuir, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. ¿Creen ustedes, hermanos, que nuestro Dios lo sigue haciendo? Dios lo sigue haciendo. Dios ha sido bueno. Paz de Cristo. Al enviar Dios a aquella viuda, hermanos, ya lo mencioné, no era para aprovecharse de ella, sino que sería una gran bendición para Elías y principalmente para aquella mujer. Aquella viuda, hermanos, fue obediente. Aquella mujer tuvo fe y Dios la bendijo grandemente. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Cuando realmente se le cree a Dios, Él bendice en abundancia, manos llenas. Los cielos se abren y la bendición, hermanos, es derramada sobre nosotros. Cuando no le creemos a Dios, cuando cerramos la mano para ayudar, para bendecir, para honrar a Dios, ¿creen ustedes que Dios nos bendecirá, hermanos? No, por supuesto que no. Amén. Cuando aprendemos a dar, escúchame bien, cuando aprendemos a dar, lo poquito que tenemos en las manos de Dios se multiplica. Ustedes recordarán a otra mujer viuda que tenía problemas económicos, y el profeta le pregunta, declárame, dime qué es lo que tienes en tu casa. No tengo nada, solamente tengo poquito aceite en una vasija. Y entonces el profeta le dice, hey, consigue vasijas vacías, no pocas. Amén. Y la escritura nos relata, hermanos, nos dice que el aceite, hermanos, se multiplicó. Aleluya. Nosotros creemos en el Dios de la multiplicación, en el Dios que bendice. Ese Dios, hermanos, que multiplicó los panes y los peces, gloria a Dios, sigue estando aquí con nosotros. Tengamos fe, amados hermanos, en el Señor. Hay que aprender, hermanos, a sembrar para poder cosechar. Bueno, tenemos que, hermanos, aprender a ayudar al necesitado según tengamos la oportunidad. Tenemos, hermanos, que honrar a nuestro Dios. Aquella mujer, hermanos,
lo dio todo, obedeció a Elías, preparó la torta, pero el Señor ya estaba trabajando, el Señor ya estaba obrando. Amén. ¿A poco no le habla de fe? ¿Quién se atreve a dar todo? No, primero pensamos, ¿y mañana cómo le voy a hacer? En la semana, ¿cómo le voy a hacer? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, porque, hermanos, la harina no escaseó, el aceite no disminuyó, y aparte, hermanos, hubo un problema ahí y el Señor lo resolvió. Se murió, hermanos, el hijo de la viuda y el Señor lo levantó, lo revivió. Amén. Y entonces aquella mujer dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que por la palabra de Jehová es verdad. Aleluya. Es una verdad en tu boca. Hermano y hermana, no importa por lo que tú estés pasando, por lo que estemos pasando, solo te puedo decir algo más. No dejes de confiar, no dejes de confiar en nuestro Dios. Ámalo con todas tus fuerzas, ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos pasando por tiempos muy difíciles y de mucha necesidad. Yo doy gracias a Dios por la iglesia, y créanmelo, hermanos, que siempre estamos en oración por cada una de las familias. Créanmelo. Y yo sé que ustedes también lo están haciendo. Amén. Y rogándole al Señor que añada a los que han de ser salvos. Y yo le digo: Señor, no permitas que llegue la escasez a la iglesia. Que esta crisis por la que estamos pasando no nos afecte en ninguno de los sentidos, en ninguna área. Principalmente, Señor, protégenos, ayúdanos en nuestra vida espiritual. Es lo principal, amados hermanos, es lo principal, nuestra vida espiritual. Amén. Yo quiero invitarles para que en el transcurso de la semana ustedes sigan orando por su familia, se sigan alimentando espiritualmente, que ayuden, hermanos, a aquel que está necesitado espiritualmente y tal vez en lo material, si tienen la posibilidad de hacerlo. Debemos de cuidar principalmente nuestra vida espiritual. Muy bien, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Me gustaría que usted pensara en una familia ahorita, en una familia de la iglesia que hoy no pudo venir. Amén. Piensa en alguien, en algún hermano. Si el Señor le pone en su corazón orar por esa familia, por ese hermano, hágalo en este momento. Declare bendición sobre ellos en el nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo, hermanos? En el nombre del Señor.